Estudiantes, tengan ustedes un buen día. Espero que hayan descansado en esta semana, en estas 3 semanas de receso, y que se hayan protegido y cuidado mucho con sus familias en la cuarentena que pues aún continúa. Este video hace parte de los ejercicios de trabajo remoto, trabajo virtual que vamos a realizar. Hoy vamos a trabajar en el proyecto Maker, el cual nos invita a diseñar una propuesta que nos permita solucionar el manejo de los residuos sólidos en el colegio, pero en este momento que estamos en casa también podemos empezar a implementar algunas de estas estrategias en nuestros hogares, aprovechando que estamos de lleno en nuestras casas. Entonces, antes de salir a este receso, habíamos hablado acerca de los rellenos sanitarios, la clasificación de los residuos sólidos, según su origen y según el tipo de material. Algunos de ustedes tienen esos apuntes en los cuadernillos, sin embargo, pues vamos a ir haciendo algunos repasos sobre eso. Para este ejercicio necesito que por favor estén ustedes con su libro de proyectos, y vayamos por favor a la página 10, la página 8 y 9, en donde ya nos habla acerca de la clasificación global de los residuos según su origen, y ahí entonces podrán tener ustedes una pequeña base que les recuerde de qué fue que hablamos nosotros en las sesiones cuando estuvieron presenciales en el colegio. Luego en la página 10 van a encontrar ustedes la información sobre rellenos sanitarios, y yo alcancé en los 4 novenos a trabajar unos videos y una información acerca de qué es un relleno sanitario, cómo funciona en términos generales, y hablamos acerca de algunos conceptos como los lixiviados y los gases. Hablamos del metano, hablamos de cómo es un gas combustible, hablamos también del relleno de Doña Juana aquí en Bogotá, de los 6.000 toneladas diarias que en promedio generamos de basura en esta ciudad, de que mucha de esa basura no debería ir a parar al relleno sanitario, sino que se podría dar otro uso a ella, y que ese uso puede beneficiar a muchas personas que viven precisamente del trabajo con todos estos materiales. Nosotros tenemos ya prácticamente copada la capacidad del relleno. Se estima que al 2023 ya estaría completamente lleno, y que no tendríamos entonces más espacio en lo que corresponde al relleno que ya lleva aproximadamente 30 años trabajando. Asimismo, también hablamos acerca de cómo se ven afectadas las comunidades de este sector del mochuelo, que es donde se encuentra el relleno, en términos de higiene, la salud de los niños, la cantidad de moscos, de insectos que son transmisores de enfermedades, roedores, etcétera, moscas que no los dejan comer, que tienen que estar soportando las emanaciones tóxicas, los vapores tóxicos del relleno, y que sus vidas han sido afectadas de una manera muy negativa, debido al relleno sanitario. Y eso nos invita a reflexionar qué vamos a hacer con tanta basura que está produciendo el sector urbano en Bogotá, ¿sí? Entonces, pues, habíamos trabajado antes de irnos en esa página 10 que íbamos a resolver 4 punticos, donde dice que con base en todo lo aprendido sobre este tema de los rellenos sanitarios, íbamos a señalar 4 aspectos que nos hubiesen llamado la atención acerca de ellos. Entonces, pues, la idea es que en la sesión de hoy hagamos esos primeros comentarios, porque todo ello nos va a llevar a nosotros a la estructuración de la propuesta. En la página 12 y en la página 13, en donde aparece este árbol tan bonito, entonces tenemos nosotros unos repasos que se van a hacer para lo que corresponde al desafío del Maker, y pues es un trabajo individual. Hay unas preguntas. Dice acá la introducción: diseña un sistema de manejo de basuras para que los miembros de la comunidad educativa revisen y replanteen sus prácticas cotidianas en torno a la producción y tratamiento de los residuos. Entonces, como les decía, esto originalmente se enfoca en el colegio, pero pues como no estamos en este momento en el colegio, entonces vamos a empezar a implementar esto en nuestros hogares, pero también vamos a seguir construyendo la propuesta para la institución. Y tenemos las preguntas que vamos a resolver, ojalá en el cuadernillo, porque el espacio que nos da acá es muy poco, o si ustedes quieren en hojas anexas para luego meter en el portafolio.
¿Cuáles son las necesidades que aborda este desafío? ¿A quién o a quiénes beneficia este desafío? ¿Qué espero aprender con este desafío? ¿Cuáles son las razones que justifican el desarrollo de este desafío? ¿Y qué aportes haré para la realización de este desafío? Entonces, ¿cuál es el desafío? Pues la construcción del proyecto que nos va a permitir darle un mejor manejo a los residuos sólidos en nuestra institución. Antes de este video deben haber visto uno que les entregué de otra persona sobre el planteamiento de una pregunta de investigación. Es un poco complejo, pero pues lo vamos a ir trabajando en esta sesión y en la próxima con mucha calma. Entonces, cuando nosotros pensamos en el desafío, debemos pensar en que hay un problema en el manejo de los residuos sólidos. Nuestro colegio produce una gran cantidad de residuos orgánicos, inorgánicos, inclusive también residuos peligrosos, aunque esos no les competen a ustedes realmente porque no los producen, pero sin embargo sí hace parte de lo que sería el paquete de soluciones que nosotros tenemos que brindar. Hay que hacer algunas averiguaciones, pero pues con el paso del tiempo lo vamos a ir desarrollando. Entonces, nuestro proyecto Maker, que es en el manejo de los residuos sólidos, va a iniciar con 3 elementos fundamentales. El planteamiento de la pregunta-problema. Después de que planteemos la pregunta-problema con base en las instrucciones del video que les he presentado para acompañar esta explicación, con base en esa pregunta-problema construimos nosotros el objetivo general. Y con base en el objetivo general, entonces nosotros construimos los objetivos específicos. Vamos a construir 4 objetivos específicos para ese proyecto. Y cada uno de esos objetivos específicos va a ser una pequeña parte que nos va a llevar a ¿qué? A resolver nuestro objetivo general o a resolver nuestro problema del manejo de los residuos sólidos en la institución. Algo que nosotros también habíamos trabajado antes de irnos al receso, como les decía hace un momento, sobre la clasificación de los residuos sólidos y las 3 R. Entonces habíamos hablado de que la primera es la reducción. Tenemos que reducir al máximo la cantidad de desechos que generamos y eso implica cambiar hábitos de consumo. Luego tenemos reutilizar. La reutilización, por ejemplo, se refiere a cuando nosotros tomamos un producto, lo consumimos, se genera un residuo sólido y ese residuo sólido no lo desechamos, sino que le damos una vida posterior haciendo alguna actividad con ese residuo. Entonces podemos nosotros reutilizar botellas, empaques para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, con las botellas plásticas podemos envasar ahí otros productos, podemos las botellas de vidrio también, hacer encurtidos, salsas, etcétera, y empacarlos, digamos, en las botellas de vino que quedan de diciembre, y ahí podemos nosotros colocar cosas, hacer decoración, etcétera. Hay una cantidad de formas del aprovechamiento de los materiales. Se están haciendo también, por ejemplo, los bloques con las botellas plásticas, y con esos bloques se construyen muros para casas en lugares como África, y también acá en Latinoamérica en algunos sitios se han hecho los experimentos. Entonces, finalmente venía, y ahí es donde viene la confusión, venía el asunto del reciclaje. Y entonces yo recuerdo explicarles en clase sobre reciclar y les preguntaba, ¿ustedes reciclan? Y todos decían, sí, claro, y comprendiendo el reciclaje como simplemente ir a la caja en donde se ponen los papeles e ir a la caneca donde se colocan las botellas y colocarlos ahí. No, ojo, porque eso es separación en la fuente. Separar en la fuente no es reciclar, ¿sí? Separar en la fuente es una de las actividades que me permiten ayudar a la clasificación de los residuos sólidos. Y les hablaba yo acerca de lo que es separar en la fuente, y es que en el momento en el que yo consumo el producto, en ese momento que yo me tomo la gaseosa, ahí se genera la fuente. Ese es el punto de la fuente de el residuo sólido. Puede ser entonces el colegio, cuando se sientan en la hora del descanso, se toman la gaseosa, se toman el juguito cifrut, bueno, lo que estén consumiendo, y ya quedó la botella vacía. En ese momento se generó el residuo, ¿sí?
y entonces ese residuo tiene que llevarse a un lugar apropiado para que se le haga ya el resto del proceso, pero la separación en la fuente es supremamente importante. Yo les decía en clase que si nosotros hacemos separación en la fuente estaríamos ayudando a muchísimas personas y estaríamos ayudando muchísimo al ambiente. Con el solo hecho de que nosotros en la casa saquemos los residuos de cocina a un lado y saquemos las botellas plásticas, las latas, el vidrio, el cartón en otro lado, le estamos facilitando a las personas que trabajan con estos productos, con estos residuos, le estamos facilitando a ellos su trabajo, y eso entonces está haciendo sinergia con todo el ejercicio ambiental que se pretende a nivel mundial, y es reducción de los residuos, unos cambios en los hábitos de consumo que nos van a beneficiar a todos. Entonces, la idea es que nosotros hoy, a partir del video que nos habla sobre el planteamiento de la pregunta problema, los ejercicios de la página 12 y 13, empecemos nosotros a construir el proyecto, la estructura general, el esqueleto de lo que va a ser el proyecto para lograr mejorar en ese manejo de los residuos sólidos en la institución. Pero como les decía, vamos a empezar a trabajar eso en nuestros hogares. ¿Cómo vamos a montar un proyecto piloto en nuestra casa para que a partir de ese proyecto piloto empecemos a entender cosas como, por ejemplo, yo no sabía cuántas libras o kilogramos de basura produzco en mi hogar, ¿sí? Cuántas cáscaras, cuántos residuos de comida, cuánto plástico, cuánto papel, cuánto aluminio, cuántos residuos, como por ejemplo los residuos del baño, los papeles del baño, diferentes elementos y cómo se clasifican esos elementos. Podríamos nosotros hacer el ejercicio piloto en nuestro hogar, y que eso nos vaya dando a nosotros una idea de cómo se hace el proyecto a nivel global. Entonces vamos a empezar a trabajar de esa manera, y pues nos vamos a llevar esta sesión, y la próxima, hoy arrancamos, organizamos, ustedes se llevan parte de estas ideas para la casa, hacen consultas, y la próxima semana entonces continuamos para hacer el cierre de esto, y ya luego continuamos con los ejercicios que corresponden a la temática de biología diferente al Maker, la temática de biología para este segundo periodo, que nos va a llevar por el camino de la clasificación de los organismos y los trabajos de Charles Darwin y clasificación de los animales, evolución, y pues vamos a tener unos debates interesantes, unas charlas muy interesantes acerca de todo este asunto de la evolución, estas teorías, las hipótesis y todas las diferentes explicaciones que la ciencia y la cosmovisión de las diferentes culturas humanas ha tratado de explicar de dónde venimos, ¿sí? Venimos del mono, del lémur, de la zarigüeya, no sé. Pero bueno, eso es básicamente. Bienvenidos, muchísimas gracias, y espero que este segundo periodo, a pesar de que estamos haciendo trabajo remoto, trabajemos súper chévere.